Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este ciclo sobre qué sabemos del cambio climático en México. Es un ciclo muy interesante y ahora mismo estamos dentro de ese ciclo, del ciclo El suelo y el cambio climático. Esta serie de charlas las organiza el Programa Universitario de Investigación en Cambio Climático, pero el PUEIS, el Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo de la UNAM, es el invitado especial. Esta es la tercera charla en la que hablamos del suelo y el cambio climático. Ya estuvo con nosotros la doctora Sibe, quien nos habló del papel del suelo en el ciclo global del carbono. Si se la perdieron, pueden volver a verla. También estuvo con nosotros la doctora Solleiro hablándonos sobre el impacto del cambio climático en los suelos. De igual forma, les invito a verlas si no tuvieron oportunidad. En la generación de biodiversidad. Esto usando diferentes enfoques de modelación ecológica a diferentes escalas espaciales y temporales. En particular, el doctor Velasco está interesado en evaluar cómo los gradientes geográficos de diferentes facetas de la biodiversidad están siendo afectados por el cambio climático y las políticas de acción climática. Ha publicado 42 artículos científicos y 7 libros. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y académico registrado al PUEIS. Muchas gracias, Julián. Bienvenido. Muchas gracias, Blanca, por la invitación. Un placer estar aquí. Voy a compartir pantalla. Bueno, la plática de hoy trata un poco de lo que hemos estado trabajando en el instituto en colaboración con el PINC y otros colegas de diferentes de partes de la UNAM y de otras instituciones pues aquí en México. Este lo he titulado pues Predicción de la biodiversidad a escala global y escenarios futuros por cambio climático y cambio climático abrupto. Pues bueno, digamos que la biodiversidad es un concepto que implica muchas cosas y podemos resumirla, digamos, como con esta definición, ¿no? Esa variación de todas esas formas de vida pues, que habitan en la Tierra y esos mismos patrones que se generan naturales y geográficos como resultado pues de varios procesos evolutivos y varios procesos ecológicos y pues también con la influencia pues de la actividad humana. Dentro de la diversidad tenemos, pues tenemos el número de especies, que es como una de las métricas más usadas para hablar de diversidad. La diversidad taxonómica es una de las, digamos, como la más común, pero tenemos otras dimensiones o facetas que tienen que ver, por ejemplo, con los papeles ecológicos de las especies, o sea, el rol que juegan como en los ecosistemas, y eso se refiere a la diversidad funcional, y la parte como de su historia evolutiva, o sea, la diversidad filogenética, que tanta historia evolutiva tienen en una región particular a esas especies que están ahí, pues también tiene que ver con la parte de genes, en diversidad genética y la parte de los ecosistemas. Una de las, digamos, grandes preguntas que se han hecho los ecólogos a través del tiempo y los biogeógrafos es cómo se han generado esos patrones de biodiversidad. Y cuando me refiero a patrones, hago referencia explícita a la geografía y a la parte de los gradientes geográficos de riqueza de especies, por ejemplo. O sea, por qué hay más especies en un sitio que en otro. Digamos que algunos factores que explican, por ejemplo, a escalas grandes, regionales, globales, cómo surge pues ese número de especies ahí, es a través de estos procesos históricos que podemos resumir en tres: procesos de especiación, procesos de extinción y procesos de dispersión. Y eso está relacionado de alguna forma también con el ambiente climático, o sea, las condiciones climáticas determinan pues cómo operan esos procesos evolutivos. Y digamos a unas escalas más pequeñas, regionales y hacia locales, ya hay intervención de otros factores más finos, por ejemplo el hábitat, la interacción con otras especies, por ejemplo la presencia de alimento, o digamos algunos recursos clave para las especies y algunos procesos estocásticos están determinando, por ejemplo, que las especies en determinados sitios, pues también cómo es ese número de especies, cómo se... Este gráfico de acá a la derecha ilustra un poco cómo funcionan estos procesos desde el nivel,
poblacional hasta el nivel de riqueza a nivel de comunidades o ensambles. Entonces tenemos procesos evolutivos que generan una serie de adaptaciones y esas adaptaciones influyen pues en la densidad de las poblaciones, o sea que unas localidades tengan mayor número de individuos de una especie y también en la forma en cómo esos rasgos o los caracteres de las especies están relacionados a una variación geográfica que determina pues digamos esos patrones de abundancia y una dinámica de extinción-colonización que hace que las poblaciones se mantengan, por ejemplo, poblaciones fuente, donde se mantienen por crecimiento, por tasas de crecimiento positivas, y poblaciones sumidero, donde simplemente es por colonización. Y eso pues determina pues la riqueza a través de los sitios. Es como una caricatura un poco de cómo es estos procesos. Dentro de esta parte de biodiversidad ha sido muy importante, pues, digamos, cartografiarla, ¿no? Y generar, pues, estos gradientes y a través de diferentes grupos se ha encontrado, digamos, como los patrones relativamente similares, o sea, una mayor concentración de especies en las zonas tropicales, varía dependiendo de los grupos, pero ese es como el patrón general, o sea, los trópicos acumulan más especies que las zonas templadas o extratropicales para diferentes grupos. Y esta información ha sido compilada relativamente reciente, aunque es una de las preguntas como clásicas, lleva más de 100 o 150 años, le hemos estado dando vueltas a esto, a qué es lo que genera estos patrones de diversidad. Y nomás por darles un ejemplo, o sea, los mapas de distribución de las especies de reptiles fueron compilados solo hasta hace el 2018 y se pudo generar un mapa de riqueza de especies. O sea, es información que se está actualizando constantemente y esto es gracias a los especímenes que hay, por ejemplo, en colecciones, la colecta científica, los monitoreos en campo, un montón de información que ya ha estado ahí pues disponible ahorita que las colecciones están perdiendo como su valor o su significado en la sociedad, y es importante reconocer que todo lo que estamos hablando es a partir de esta información. Entonces aquí aparecen, digamos, los primeros modelos de biodiversidad. Entonces aquí llegamos, tenemos uno de los clásicos, que es Jabloński, uno de los paleontólogos que ha trabajado mucho este tema, con moluscos, y él propone algunas de las hipótesis para explicar por qué se acumula más especies en un sitio que en otro. O sea, entonces menciona los trópicos como una cuna, o sea, un sitio donde nacen cosas. Entonces, los trópicos acumulan más especies porque su tasa de especiación es mayor acá que en las zonas templadas o estratropicales. Y la tasa de extinción, o sea, es similar a lo largo de las regiones, y la tasa de inmigración o dispersión es también similar, o sea, no varía entre regiones. Aquí lo que determina realmente que haya más especies es que se generan más en los trópicos. Bueno, eso también tiene relación con variables ambientales, la estabilidad climática, cuestiones de eso que fueron luego avanzándose. También propone la hipótesis de los trópicos como un museo, y es un museo en términos de que las cosas viejas se mantienen, como normalmente pasa como en este contexto, pues la metáfora de museo, se mantienen cosas viejas, y entonces aquí es donde la extinción es mayor en las zonas templadas o extratropicales, la extinción es más baja en las zonas tropicales, y la especiación o la originación, como la menciona él, es similar, lo mismo que la dispersión. Entonces aquí lo que direcciona pues que en los trópicos haya más especies es la tasa de extinción. Y la última hipótesis que él propone es: fuera de los trópicos se mantiene una mayor tasa de especiación, una menor tasa de extinción en los trópicos, y adicional hay mayor dispersión de los trópicos hacia zona templada. Entonces, en ese sentido, por eso hay esa generación de diversidad. Y aquí hay unas cosas bien interesantes. Por ejemplo, no todos los linajes tienen la capacidad de migrar a las regiones templadas, por una cuestión que le llamamos conservadurismo de nicho, o sea, las especies vienen a conservar como las tolerancias ambientales de sus ancestros, y lo que hace que no puedan, digamos, moverse tanto o sobrevivir en estos sitios, porque no tienen tolerancias para esas condiciones que son más cambiantes en estas regiones. Digamos que estas son como las primeras tres hipótesis que se plantean.
La mayoría de estos estudios se habían centrado pues solo en estos patrones, en los procesos de especiación, extinción y dispersión. Hubo mucho debate acerca de cómo reconciliar lo que se sabía del registro fósil con lo que tenemos de la información de las filogenias, la relación de parentesco entre las especies. Y bueno, ya hay métodos, se han desarrollado métodos en los últimos 20 años que incorporan muy bien la filogenia con el registro fósil, y entonces ya se puede tener una combinación de ambas fuentes de información. También se mejoran estos modelos, ya no son modelos con tasas constantes a través del tiempo, son modelos con tasas variables, lo que permite hacer una inferencia mejor de estos procesos a través del tiempo. Lo que no estaba muy claro era la parte de clima, entonces siempre se mencionaba así como, los trópicos son sitios estables, pero nunca se había puesto a prueba como tal por esta época, porque no había información o digamos que apenas se está compilando pues esa información. Entonces digamos que el clima quedó un poco relegado aquí, pero bueno, trabajos más recientes han mostrado que cómo es el clima controla estos gradientes latitudinales. Y bueno, un ejemplo es cuando el planeta está en su fase fría, entonces se genera un gradiente más empinado, donde hay mayor concentración de especies en latitudes intermedias, o sea, los trópicos, y disminuye hacia las zonas estratropicales o templadas. A medida que el planeta se hace más caliente, la tasa de dispersión aumenta de los trópicos hacia las zonas templadas. ¿Por qué? Porque las zonas templadas dejan de ser frías y tienen se vuelven como tropicales, y la extinción, a medida que se va volviendo frío otra vez, se empiezan a extinguir estos linajes que tienen, digamos, estos nichos tropicales. Entonces, digamos, rangos de tolerancia térmica más estrechos. Esto hace que estas especies no puedan sobrevivir en condiciones más frías o más estacionales. Y vuelve otra vez como a mostrarse este gradiente. Con cambio climático ya se ha empezado a documentar que el gradiente se ha aplanado para algunos taxones, sobre todo en sistemas marinos. Se ha ido empezando a ver este mismo patrón de gradiente aplanado. Y entonces aquí tenemos una ilustración, digamos, de cómo ha sido el cambio de temperatura a lo largo de los últimos 65 millones de años. Entonces ha sido desde el evento de extinción de los dinosaurios, el límite Cretáceo-Terciario, ha caído la temperatura global ha caído, entonces se ha enfriado el planeta. Entonces se considera pues que los trópicos ocupaban una gran porción del planeta, de las zonas terrestres. Y a medida que se va enfriando, pues se van concentrando los trópicos en una pequeña franja y se hace el gradiente mucho más pronunciado. Y bueno, aquí está, digamos, un esquema que ilustra un poco como a partir de la teoría de metacomunidades o metapoblaciones, la dinámica fuentes-sumideros. Una fuente es donde se están generando especies o están naciendo especies por sí mismas, y el sumidero simplemente se mantiene porque estas de acá migran al sumidero y mantiene ese número de especies ahí. Y bueno, esto ilustra un poco de por qué la riqueza es mayor en los trópicos. Pues es una dinámica macroevolutiva en términos macroevolutivos de fuente, y en las zonas templadas sería como una dinámica de sumidero, o sea, las tasas de especiación son mayores y la dispersión hacia las zonas templadas es mayor. Eso explica un poco cómo sería el modelo que mejor se ajusta para esto. Bueno, a raíz de todo el trabajo que se ha hecho en los últimos 30 años dentro de lo que conocemos como, digamos, la macroecología, que es un campo dentro de la ecología, tenemos ya pues realmente alguna claridad acerca de cuáles son estos procesos que están determinando pues la riqueza de especies a lo largo del planeta. Entonces tenemos unos límites ecológicos, está una capacidad de carga, ciertas regiones solo pueden contener un número de individuos, un número de especies, y eso también está determinado por la estacionalidad, entonces impone como ese límite al número de especies que pueden coexistir. Y las tasas de diversificación, algunas están relacionadas con la temperatura. Los trópicos, por lo general, es una de las hipótesis, es a partir de que hay mayor temperatura, pues mayor tasas de mutación y por lo tal, mayores tasas de diversificación.
y la estacionalidad también, la baja estacionalidad también promueve la especiación. Y bueno, en la parte de tiempo, entre más tiempo tenga un linaje, un clado, un grupo de especies en una región, pues tiene más chance de dejar descendientes. Entonces, la forma en cómo estos procesos actúan y generan estos patrones geográficos ya está un poco más clara. Y adicional a la parte de la diversidad taxonómica, también tenemos otras dimensiones que le mencionaba, la parte funcional y la parte filogenética. Y estas, digamos, estas funciones nos dicen los papeles ecológicos y pues la parte filogenética nos dicen como la historia evolutiva. Pero cómo se relacionan esas diferentes dimensiones a lo largo de la geografía. Bueno, aquí con unas colegas de la Facultad de Ciencias, Leticia Ochoa y Nancy Mejía, empezamos a explorar esto para anfibios en América y empezamos a ver cómo eran las relaciones entre la diversidad funcional y la diversidad taxonómica, la diversidad funcional y la diversidad filogenética, y la diversidad filogenética y la diversidad taxonómica, y qué procesos podrían estar explicando que haya más, por ejemplo, funciones ecológicas que lo esperado para la diversidad filogenética, o mayor diversidad filogenética que lo esperado para la diversidad taxonómica. Entonces hay ciertos procesos ahí, por ejemplo, en términos funcionales, podemos esperar que los sitios que tienen más funciones ecológicas de lo esperado para el número de especies presentes son aquellos donde el espacio, digamos, ambiental o el espacio ecológico es mayor. O sea, hay más oportunidad de diversificar en términos funcionales, o sea, explotar más recursos. Y la estabilidad, digamos, ambiental influye en eso. En sitios más estables, pues son capaces de generar mayor diversidad funcional. En términos de los sitios donde hay menos espacio ecológico y menos estables, pues hay ciertas funciones particulares y entonces ahí hay mecanismos, por ejemplo, de filtro de hábitat que hacen que solo ciertas especies con ciertas características puedan vivir en esos sitios. Entonces ya te empieza a dar una idea de dónde podrían estar emergiendo este tipo de patrones. En términos de la diversidad filogenética, con respecto a la diversidad funcional, en la parte de arriba tendríamos más diversidad funcional, o sea, más funciones ecológicas que están promovidas, por ejemplo, por interacciones de competencia. Entonces las especies compiten y van diversificando ecológicamente para reducir esa competencia. Y si es menos de lo esperado por diversidad filogenética, podríamos estar más pensando como en esos mismos mecanismos de filtro hábitat, o sea, especies que vienen de diferentes partes de la filogenia, pero tienen los mismos rasgos funcionales, entonces podría decir que están adaptándose a condiciones particulares ahí. Y en términos de diversidad filogenética, pues nos da idea de si son, por ejemplo, eventos de especiación pocos, y hay más tasa de dispersión, o sea, como un sumidero, y acá sería, por ejemplo, los sitios como una fuente, donde hay más diversificación reciente y bajas tasas de dispersión. Entonces, ¿cómo lo mostramos en un mapa? Mostramos, por ejemplo, las relaciones entre eso y mostramos cuáles son los residuales de esas relaciones a través de estos métodos de regresiones ponderadas, donde inspeccionamos las relaciones entre las diferentes facetas, y los valores negativos pues es los residuales, o sea, donde hay menos funciones con respecto a la diversidad taxonómica. Entonces está sugiriendo aquí unos procesos de filtro de hábitat. Esto es la diagonal cerrada en Brasil, esto es bastante seco, entonces especies de anfibios tienen que tener ciertas funciones ecológicas, están limitadas esas funciones para poder sobrevivir en estos ambientes, y igual en términos de su diversidad filogenética. Y si tenemos, por ejemplo, esta parte de acá, donde se ven muchas más funciones que lo esperado por el número de especies y por su diversidad filogenética, aquí podríamos estar hablando de unas radiaciones rápidas en términos ecológicos de esas especies en esta región. O sea, hay un espacio ecológico amplio, esta región es relativamente bastante lluviosa y han diversificado, por ejemplo, grupos de salamandras y otros taxones ahí de anfibios. Y en términos de diversidad filogenética, pues aquí tenemos, por ejemplo, menor diversidad filogenética en esta parte también, debido a estas cuestiones de filtro de hábitat, y en la parte, por ejemplo, en algunas partes de los Andes, una mayor diversidad filogenética
en comparación con la taxonómica, se debe también pues a esos procesos o sea, esos procesos históricos como tal. Y bueno, también quisimos explorar esto con reptiles. Aquí incorporamos a un estudiante, mi estudiante de maestría, Juan David Vázquez, está haciendo la maestría en ciencias biológicas, y él compiló la información para los escamados en el mismo continente, la diversidad taxonómica, la diversidad filogenética y la diversidad funcional, y explorar estas relaciones. Y aquí se usa un enfoque que le llamamos deconstructivo en macroecología, porque a partir de los diferentes grupos de especies dentro de los escamados, los reptiles escamados, hay varias familias de reptiles, entonces cada familia se analizó de forma independiente y se encuentra digamos, un nivel de idiosincrasia particular, o sea, no todos los grupos van respondiendo de la misma forma, hay unos grupos que diversifican más rápido que otros, otros acumulan, digamos, más funciones en determinadas regiones. Entonces, digamos, esos desajustes espaciales, que es lo que vemos en estos mapas, entre las diferentes facetas, pues nos sugieren la existencia de diferentes mecanismos, digamos, los nombramos ecoevolutivos porque es una combinación de mecanismos ecológicos y evolutivos que estaban jugando un papel, pues, como en el ensamblaje de las especies. Y los principales, digamos, procesos son el filtro ambiental, o sea, hay que tener ciertas condiciones, o sea, la lagartija tiene que tener cierta forma o cierto tamaño corporal para poder coexistir en determinadas regiones, pues, del continente. Y las interacciones competitivas son como los dos principales procesos que determinan, pues, cómo se ensamblan esto. Entonces aquí sale la pregunta de si podemos modelar la biodiversidad así como tal. Y bueno, esta es una pregunta que ha intrigado a muchos ecólogos, sobre todo ahorita pues con tiempos de cambio climático y la misma crisis de biodiversidad, para tratar de generar pues escenarios futuros y ver dónde podría estar perdiéndose la biodiversidad. Entonces había discusión acerca de cómo hacer mejores modelos de biodiversidad bajo cambio climático en diferentes dimensiones, desde la parte genética hasta la parte ya de riqueza de especies. También ha tenido pues discusión acerca de exactamente cuáles son esos desafíos para llevar esos modelos a escenarios futuros, y pues los mecanismos que se requieren para tratar de incorporarlos pues en la modelación. Y me refiero a mecanismos como a los procesos ecológicos y evolutivos que les he estado hablando. Entonces aquí hay dos cosas bien interesantes. Por un lado tenemos los modelos mecanísticos y los modelos correlativos. Los modelos mecanísticos explícitamente incorporan un mecanismo como tal que determina cómo se genera pues la biodiversidad en particular. Y los modelos correlativos simplemente hacemos una relación entre la riqueza de especies y variedades ambientales y generamos una predicción en el espacio. Entonces, a través del tiempo también se han ido mejorando estos modelos a partir pues tanto de la conceptualización mejor de los procesos como de la parte computacional, o sea, se mejoran pues como la programación de este tipo de cosas, la incorporación, por ejemplo, los primeros modelos eran solo teniendo en cuenta las variables de especiación, extinción y dispersión y cómo eso generaba. Entonces, variaciones en esto genera un gradiente, luego se empiezan a complicar y metiéndole, por ejemplo, cuestiones de ciclos del cuaternario, los ciclos interglaciares y la parte de topografía. Entonces se empieza a generar un modelo como más reducido, o sea, se le mete ya más, se le complica un poco más. Y bueno, y luego también empiezan a explorarse atributos de las especies, entonces especies que toleran amplias climas, digamos, tienen unas tolerancias más amplias en términos de clima y tienen mayor capacidad de dispersión o no, y cómo eso cambian los diferentes patrones macroevolutivos. Me refiero, por ejemplo, aquí a dónde se concentra la especiación, dónde se concentran las extinciones, dónde se concentran, digamos, las tasas de diversificación y este tipo de cosas. Entonces, a medida que ha pasado el tiempo, se han ido, digamos, haciendo más complejos estos modelos, pero estos modelos recaen en unos principios ecológicos
bastante claros y claves. Entonces, por ejemplo, este artículo del grupo de Rangel, unos colegas en Brasil, es como un inicio pues a una incorporación bien de los procesos desde el nivel poblacional hasta el nivel geográfico. Y el año pasado, por ejemplo, salió uno nuevo también de otro grupo de personas, donde ya incorporan bien esos procesos que veíamos de adaptación, de dispersión, de deriva en las simulaciones y cómo esos procesos son capaces de generar pues esos gradientes. Quiero hablar un poquito de este modelo. Este modelo incorpora, por ejemplo, una dinámica de clima de los últimos 800.000 años, entonces tiene todos los periodos de variación climática y digamos que este es como el resumen de cuáles son los parámetros o los procesos que se están modelando. Entonces tiene que ver con el nicho climático. El nicho climático, para los que están en la charla y no son biólogos, es las condiciones donde una especie, las condiciones ambientales o climáticas donde una especie puede estar presente. Eso es lo que define el nicho climático. Eso cómo repercute, por ejemplo, en los tamaños de las poblaciones, si es una población grande o pequeña, y eso cómo determina el área de distribución de una especie, su trayectoria a lo largo del tiempo, o sea, cuánto dura, o sea, su duración como especie, y eso cómo se genera, pues, los patrones de coexistencia, o sea, cómo se interaccionan esas especies en el paisaje y generan esos patrones de biodiversidad. Entonces se le va moviendo como si esto fuera una estufa, unas perillas, entonces se va viendo, se le van cambiando, por ejemplo, se le puede cambiar el tamaño del nicho, si tiene nicho pequeño, si se dispersa, si tiene expansión del área, o más bien hay un salto, o sea, un cambio del área de distribución, o una contracción de su área de distribución, si hay, por ejemplo, procesos de adaptación o no, la parte de extinción, cuánto dura la especie y este tipo de cosas. Y esta gráfica ilustra un poco como el enfoque, es un enfoque de abajo hacia arriba, entonces empieza simulándose como la persistencia de la trayectoria de las poblaciones a través del tiempo y donde se fragmentan y se cuenta como un evento de especiación, y entonces se puede calcular cómo la especie va cayendo y va llegando pues como a su destino final y ya se calcula pues cuándo ocurre su evento de extinción y cuántas son las especies que se van extinguiendo y cuáles son las que persisten hasta el tiempo reciente. Entonces digamos que esto permite simular patrones macroevolutivos a estas cunas de diversidad y estas tumbas donde se están extinguiendo y cómo esto a través de los cambios de temperatura y precipitación coinciden en algunos casos. Entonces, si estos cambios o estas fluctuaciones de clima afectan pues estos patrones geográficos. Aquí tenemos los mapas, cómo se ven esas acumulaciones de eventos de especiación, acumulaciones de eventos de extinción, y pues yo simplemente hago la resta entre uno y otro y tengo la tasa de diversificación neta, que es una de las variables que usamos para ver dónde están generando mayor número de especies, y después tenemos el modelo, la simulación de la riqueza de especies con base en estos principios. Como esto es un modelo orientado a patrones, es el enfoque. Entonces tenemos, por ejemplo, la riqueza de aves observada, de acuerdo a los mapas de distribución. Se generan estos mapas de riqueza. Y lo mismo para mamíferos, también hay de plantas en este artículo. Y aquí tenemos, por ejemplo, la simulación, dependiendo de dónde arranca la semilla, en qué parte del continente, también se generan patrones. Entonces, por ejemplo, si la semilla, por ejemplo, la ponen aquí en los bosques de la Mata Atlántica, que es capaz de reproducir patrones donde hay mayor riqueza de especies en la región andina y disminuye hacia las zonas bajas. Y lo mismo hacia las zonas subtropicales, y se parecen un poco a lo que hay observado en aves y mamíferos, y se puede calcular, por ejemplo, los residuales y ver dónde el modelo está sobreprediciendo o subprediciendo la riqueza de especies, y bueno, esto permite hacer este tipo de cosas. Una de las conclusiones de este artículo, que es bien interesante, es que la evolución del nicho, en términos adaptativos, es clave para hacer para generar estos patrones de diversificación, la forma en cómo las tasas de especiación y las tasas de extinción se están moviendo.
Y esto es clave en un contexto espacialmente explícito, donde el clima, la fluctuación del clima es importante y la topografía también juega un papel muy importante. Entonces aquí es, por primera vez, el paisaje está direccionando pues estos patrones de riqueza. Luego con los modelos de correlativos, hay también de dos sopas, como dicen acá. Entonces tenemos modelos de riqueza de especies, modelos macroevolutivos, digo macroecológicos, perdón, y los modelos de nicho ecológico o de distribución de especies, algunos lo tienden a igualar, son distintos por los supuestos que se utilizan. Aquí lo voy a hablar como modelos de nicho ecológico que permiten generar una distribución potencial de una especie con base en esos requerimientos ecológicos y climáticos. Entonces tenemos, por ejemplo, los modelos de riqueza, donde nuestra unidad de modelación es el número de especies. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, los mapas anteriores, cada celda tiene un valor y ese valor es de la riqueza. Entonces, nosotros utilizamos la riqueza en este caso y hacemos un modelo donde hace una correlación con una regresión contra variables, diferentes variables ambientales, tanto históricas como actuales, o variables, por ejemplo, de hábitat o topografía o cuestiones que ya sabemos que son importantes pues en la generación de estos gradientes, y generamos una predicción de la riqueza de especies y un patrón de riqueza de especies. Entonces ese es un modelo, digamos, de abajo, de arriba hacia abajo, y en el otro tenemos un modelo donde se genera cada una de las distribuciones de las especies a partir de ya sea los registros en diferentes bases de datos o repositorios de datos donde están almacenada la información, por ejemplo, donde se colectan las especies, o incluso usando los mismos mapas que se utilizan para generar estos gradientes, se puede generar este tipo de información y se apilan los diferentes mapas individuales de distribución, digamos, potencial, y se genera ese patrón de riqueza y se comparan las predicciones obtenidas a partir de estos modelos con las predicciones a partir de estos modelos de nicho ecológico. Y eso pues nos da una información acerca de qué tan bien un tipo de modelo es capaz de hacer predicciones bien, mucho más precisas. Entonces, este tipo de modelos macroecológicos permiten empezar a examinar, por ejemplo, factores climáticos actuales y del pasado, cómo están relacionados con esa riqueza de especies. Y ese es uno de los trabajos donde exploramos esto para un grupo de lagartijas que son neotropicales, o sea, solo se distribuyen en el trópico. Este es el mapa de riqueza de especies. La mayor riqueza está concentrada en las Antillas y aquí en la parte de América Central, sobre todo después del istmo de Tehuantepec hacia abajo. Ahí la mayor riqueza de estas lagartijas es un ejemplo muy clásico de radiación adaptativa en ecología y en evolución, y son unas lagartijas que son muy fáciles de ver, se caracterizan por este pliegue gular y pues la diversidad de colores y formas y tamaños y digamos tipos de hábitat y este tipo de cosas, hace que sea, digamos, un modelo de estudio muy, muy interesante. Entonces, para este trabajo quisimos evaluar varias hipótesis que se habían utilizado como predictoras de la riqueza de especies, agua de energía, que tiene que ver con la productividad. Entonces, una de las hipótesis es que los sitios con mayor productividad, por ejemplo, donde llueve más y donde hay más temperatura, son aquellos que acumulan más especies que los sitios con menor productividad, por ejemplo, los sitios más estacionales. También evaluamos específicamente la estacionalidad. Entonces, sitios con baja estacionalidad, o sea que el clima es, digamos, relativamente constante a través del año, tienden a tener más especies que los climas con mayor estacionalidad. En términos de heterogeneidad, aquí es la cuestión topográfica. Por ejemplo, zonas más donde hay mayor complejidad topográfica tienden a almacenar o acumular más especies que las regiones donde hay menos de esta heterogeneidad. Y la parte de estabilidad climática histórica es importante también y es considerada como uno de los factores que determina la riqueza. Entonces aquí se evalúa si los sitios donde ha habido mayor estabilidad acumulan más especies que los sitios donde el clima ha cambiado más a través del tiempo. Entonces uno puede, digamos, evaluar estos modelos y descomponer, por ejemplo,
la señal o la firma del clima sobre los patrones de riqueza por cada una de las hipótesis y los modelos completos, y pues con métodos normales de criterios de información. Por ejemplo, en este caso el criterio de información bayesiano, pues se seleccionan los modelos que se ajustan mejor a los datos, y en este caso, por ejemplo, un modelo completo que incluye la estabilidad climática desde el último interglacial, aproximadamente hace 121.000 años, explica muchísimo mejor la riqueza que cualquier otra de los modelos, incluso el modelo completo con el máximo glacial o los modelos separados por cada una de las hipótesis. Y como eso lo puede ver uno en el espacio, aquí tenemos un mapa, una serie de mapas que muestran, por ejemplo, los valores de los coeficientes de regresión de estos modelos geográficamente ponderados, donde se ven las relaciones clima-riqueza, y vemos, por ejemplo, los modelos completos tienen valores más altos que los modelos donde se descompone cada hipótesis por separado. Ya aquí, a través de un análisis de partición de varianza, se ha descompuesto el efecto único de cada una de estas hipótesis, ya controlando los demás factores. Aquí solo se ve el efecto de cada uno. Entonces, dependiendo de cada una de las hipótesis, también varía la forma en cómo se observa pues esa variación en las relaciones clima-riqueza que está dado por estos coeficientes de regresión. Y uno de los mensajes aquí es que estas relaciones no son estacionarias, o sea, no se puede sacar una relación entre la temperatura y la riqueza, por ejemplo, que funcione para todos los sitios. Entonces, cada sitio particularmente muestra un valor más alto. Por ejemplo, en este caso, tendríamos los valores más altos del R cuadrado, 0.08, son los azules, y los valores más bajos son los verdecito o amarillo claro. Entonces, ya a través de esa descomposición de factores podemos empezar a examinar exactamente cómo es la contribución de cada una de las variables. Viendo los efectos puros de cada una de las variables, vemos que si solo dejamos el efecto puro de la estabilidad climática histórica, pues vemos que los valores de sus coeficientes de regresión parcial son más altos que el de las otras hipótesis. Aquí el clima del pasado, o digamos la estabilidad climática, juega un papel importantísimo en la forma en cómo se estructuran estos ensambles de especies. Entonces, esa información es clave para generar modelos que tengan mayor capacidad predictiva, por ejemplo. Pero ya viendo, por ejemplo, los modelos donde los efectos son compartidos, vemos que el modelo que comparte las 4 hipótesis son los modelos que tienen mayor capacidad predictiva también, o sea, los valores de los coeficientes de regresión parcial. Y en este caso, esto nos sugiere pues que hay una sinergia de factores aquí actuando, o sea, no se puede considerar que es un único factor, sino simplemente están actuando de forma simultánea para explicar pues esa riqueza de especies. También podemos ver, por ejemplo, cómo varían los residuales, lo que no explica en el modelo, para cada uno a través de la geografía. En la mayoría, en los dos modelos que evaluamos completo, vemos que los residuales son mayores en las Antillas y en la parte de Mesoamérica. O sea, ahí hay factores adicionales que no hemos contemplado dentro de la modelación que pueden estar explicando la riqueza de especies en estos sitios, o como cosas a nivel de microhábitat o cuestiones más locales. También hemos evaluado en términos de diversidad funcional, en colaboración con mis colegas de la Facultad de Ciencias, que me invitaron a participar en este trabajo, cómo se relaciona la diversidad funcional en función de la precipitación particularmente y qué tan estacional es. Entonces, los sitios más azules, por ejemplo, aquí reflejan los sitios donde hay más funciones ecológicas, más papeles ecológicos de los anfibios, o sea, que hacen diferentes cosas, por ejemplo, que se reproducen de forma diferente, que ocupan distintos ambientes o distintos hábitats o microhábitats, y esa diversidad funcional, independiente de la forma en cómo se mida, pues tiene el mismo patrón, o sea, hay mayor concentración como en esta parte tropical y en esta parte aquí del este de los Estados Unidos. ¿Cómo está relacionado eso entonces con la estacionalidad en la precipitación, incluso el índice de aridez? Pues lo que encontramos es que mayores funciones están en sitios con mayor precipitación anual, por ejemplo, donde llueve mucho,
y la estacionalidad es baja. Una región muy particular es la región del Chocó, o sea, es una región donde llueven 8.000 milímetros al año, y esta región pues concentra una diversidad impresionante de funciones ecológicas en anfibios. Entonces, aquí la hipótesis de diversificación ecológica podría estar explicando por qué hay tantas funciones. Hay mayor espacio ecológico donde las especies pueden haber diversificado o dispersarse porque las condiciones las favorecen ahí. Y los sitios donde hay menor diversidad funcional encontramos que son sitios con mayor aridez, ahí donde la hipótesis de filtro ambiental, o sea, como un colador, digamos, se necesitan ciertos rasgos particulares para sobrevivir a estos sitios donde hay mayor aridez, o sea, que las especies tengan tolerancia a la desecación, que no dependan tanto de cuerpos de agua, que su reproducción esté asociada como es a esta estacionalidad. Entonces, esos rasgos son particularmente seleccionados en estos sitios. Julián, perdón, te quedan 5 minutos. Ah, perfecto. Uy, pero bueno, me voy a demorar otro poquito más. Aquí, digamos, voy a ir más rápido para explicar un poco algunas cosas. También evaluamos, por ejemplo, con mi colega Fabricio Villalobos del INECOL, cómo el paleoclima y el clima actual determinan, por ejemplo, estos gradientes geográficos en tamaños corporales. Encontramos, por ejemplo, que los tamaños corporales, la geografía o cómo se acumulan esos tamaños corporales en la geografía no está relacionado con las variables ambientales, pero sí encontramos que el clima del pasado, esta misma dinámica que les mencionaba del Cenozoico, determina pues esa evolución. Entonces, utilizamos una serie de modelos evolutivos donde se evalúan diferentes tasas evolutivas a través del tiempo, en diferentes periodos del Cenozoico, para tratar de ver si habían aceleraciones o cambios en los procesos o en las tasas evolutivas. Y bueno, encontramos pues que los mejores modelos que explican la evolución de tamaños están relacionados con la temperatura. O sea, en el caso particular, la caída de la temperatura promueve la diversificación de tamaños corporales, o sea, aumenta esas tasas evolutivas y permite generar tanto tamaños grandes como tamaños pequeños. O sea, las especies se han ido adaptando a condiciones más frías, evolucionando hacia tamaños grandes o hacia tamaños pequeños. Entonces, hacia tamaños grandes podría ser como el inverso de la regla de Berman, donde las especies ocupan ambientes más fríos, las especies más grandes, las especies más pequeñas, y la regla de Berman tradicional, donde las especies más grandes están en ambientes más fríos debido pues a cuestiones de termorregulación y conservación de energía. Y aquí, por ejemplo, también con mi colega Adrián García, evaluamos otros factores que están relacionados más con la complejidad topográfica, a ver si, por ejemplo, las especies que viven en sitios más complejos o linajes que viven en sitios más complejos topográficamente tenían mayores tasas de diversificación. Encontramos evidencia de esto. También en un trabajo que publicamos en cuanto a anfibios de montaña, encontramos pues que la riqueza está determinada por cuánto tiempo están esos linajes ahí, qué tan estables han sido y el tamaño del área en particular. Entonces, esto nos da evidencia de cuáles son las variables que podemos usar para hacer esas modelaciones de biodiversidad y generar estas proyecciones futuras. Entonces, aquí, digamos, hay una división como muy clásica en la modelación estadística, unos modelos dedicados a explicar o a predecir. Nosotros estamos más enfocados en estos modelos predictivos, o sea, que sí pueden recuperar los patrones observados. Y una de las cosas que voy a hacer como un poquito de hincapié acá es si estos modelos que se usan para evaluaciones de impacto se pueden validar. Eso es algo como muy común en la literatura, o sea, hacer predicciones a futuro. Y entonces aquí hay que hacer una diferencia entre lo que es una predicción, un pronóstico, una proyección y un escenario. Entonces, digamos, la literatura está muy enfocada en generar modelos con buena capacidad predictiva y que incluso muestren predicciones a futuro, digamos, de una forma mucho más adecuada. Y bueno, esto aquí hay un poquito de problemas porque, digamos, estos modelos que se utilizan de cambio climático, pues, digamos, tienen problemas para verificación.
no se pueden validar ni verificar como tal, pues son modelos, digamos, abiertos, o sea, no están completos, o sea, son modelos incompletos. Hay lo que se llama incertidumbre epistémica, en el sentido en que no se conocen todavía ciertas cosas, hay información que le falta. Entonces, en ese sentido, pues no se pueden hacer una validación de esos modelos. Y lo mismo pasa con modelos ecológicos, a pesar de que mucha de la literatura se va a encontrar que se pueden hacer predicciones y tratar de validar esto. Entonces, digamos que aquí falta una mejor comunicación entre los modelos, la parte de gente que trabaja con modelación de clima y la gente que trabaja con modelación ecológica, pues para justo ver cuáles son las limitaciones de estos modelos de clima y ecológicos. Aquí simplemente una diferencia entre predicción, o sea, en términos de clima, simplemente es tratar de obtener un estado particular del sistema climático a futuro, y a medida que se amplía como la escala de tiempo, pues se va aumentando esa incertidumbre porque las condiciones iniciales pues ya van cambiando. Entonces la predicción se tiene que mantener constante. Y un escenario simplemente de cambio climático es una descripción más plausible con base en la física pues de que compone el sistema de clima. Da una idea de un futuro verosímil que es consistente pues con ciertos supuestos, o sea, cómo va a evolucionar, por ejemplo, la población, la economía, la cuestión tecnológica, o sea, si se van a hacer mitigaciones, si no. Entonces, bueno, aquí hay una incertidumbre epistémica, o sea, falta conocer un montón de procesos todavía que determinan pues eso. O sea, en el términos de escenario, pues en ese sentido no funciona exactamente como una predicción. Pero digamos que la literatura se ha enfocado mucho pues a ver cómo es la capacidad predictiva de estos modelos a futuro. Digamos que hay una cuestión como más de lenguaje. Y bueno, se ha hecho comparaciones de modelos de nicho ecológico y modelos macroecológicos para ver cuál es su capacidad predictiva. Vamos a ir un poco más rápido sobre esto. Ya teniendo en cuenta que hay estos factores más allá del control del clima, y las tasas de diversificación, la parte de tiempo evolutivo, topografía, todas estas variables las podemos incorporar en un modelo para hacer un modelo predictivo de biodiversidad y evaluar, por ejemplo, o sea, qué tipo de modelo predice mejor las observaciones. Entonces, y cómo integramos estos modelos en los famosos modelos de evaluación integrada, que son los que se utilizan para evaluar impactos de cambio climático, por ejemplo, en sectores económicos o cambios de uso de suelo. Y estos modelos de evaluación integrada, pues simplemente se restringen a dar, por ejemplo, cuestiones en términos de pérdidas de Producto Interno Bruto o pérdidas en cuestiones monetarias, y no incorporan pues la parte de biodiversidad que va más allá de eso, ¿no? O sea, la cuestión no es solo transformar esto en términos de pesos, sino incorporar esto explícitamente, porque esto no se puede monetizar así tan fácil. Algunos intentos a través de servicios ecosistémicos, cosas de esas se pueden hacer, pero de entrada eso tiene muchas complicaciones. Entonces, digamos que algunos modelos sí han intentado incorporar biodiversidad, pero los datos son incompletos. La mayoría de los datos vienen de zonas templadas, países con más dinero, países ricos, y los trópicos prácticamente son ausentes en esta parte. Entonces, la idea es generar modelos globales de biodiversidad con base en información un poco más completa, que evalúen la parte histórica y actual de forma simultánea, y evaluar su capacidad predictiva y cómo eso afecta pues las proyecciones a futuro. Entonces aquí desarrollamos nuestro modelo de biodiversidad, un emulador de biodiversidad para evaluar impactos y riesgos de cambio climático en biodiversidad, que está relacionado con un modelo, un emulador de clima, que también generamos, que está, el preprint lo pueden conseguir en esta liga, y el software lo pueden bajar de la página del PINC. En recursos se van a recursos y software, y ahí pueden descargarlo. Ahorita les muestro muy por encima cómo funciona. Pero tenemos pues los escenarios de emisiones, y esos escenarios de emisiones pues generan unas concentraciones de diferentes gases de efecto invernadero que generan pues el forzamiento radiactivo y la respuesta en el sistema climático, y permite pues tener proyecciones de temperatura y precipitación a lo largo del tiempo. Incorpora toda la incertidumbre de los 37 modelos de circulación general que están disponibles en el CEMIP 5,
la mayoría de estudios de biodiversidad se han enfocado en muy pocos modelos de circulación general. Eso es una, digamos, no permite incorporar toda la incertidumbre y todo el conocimiento disponible, y con esta herramienta pues estamos tratando de resolver un poco esto. Entonces esta es como la página de entrada del emulador. Cuando lo instalan, lo inician y les sale esta ventana. Aquí eligen, por ejemplo, si quieren los datos mensuales o anuales, qué tipo de modelo de circulación quieren, o una muestra estocástica. Pueden evaluar diferentes modelos de clima, diferentes escenarios de emisiones, y pues sale el mapa con los cambios en temperatura y en precipitación. Les recomiendo que le echen un ojo porque está bien, bien bueno. Este modelo, nuestro emulador de biodiversidad, se conecta a este, y entonces ya nos permite pues incorporar toda la incertidumbre en los escenarios futuros y varias métricas de riesgo. Entonces tenemos horizontes de tiempo definidos por el usuario. Aquí podemos ver, por ejemplo, si alguien está interesado en una proyección a futuro en en el determinado año, 2080, 2090, umbrales de pérdida de especies también definidos por el usuario y fechas de emergencia. Se pueden combinar hotspots de riesgo de extinción por grupo taxonómico. Por ejemplo, en este caso tenemos anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Se combinan a ver si coinciden estos sitios. Se integra, por ejemplo, con proyecciones socioeconómicas a partir del modelo de evaluación integral ClimRISC, por ejemplo, cuestiones de Producto Interno Bruto, la población. Se pueden modelar escenarios climáticos ad hoc, por ejemplo, aquellos que simulan cambio climático abrupto, o sea, donde hay un colapso de la corriente del Golfo o hay de hielos masivos. Se puede ver si ciertas políticas climáticas que se han adoptado funcionan. Por ejemplo, estamos haciendo un estudio para evaluar qué tan efectivo fue el protocolo de Montreal. Y bueno, se puede meter la incertidumbre de forma explícita y completa. Y pues en la parte de incertidumbre, pues tenemos que cada modelo de circulación general da diferentes tipos de proyecciones. Algunas muestran unos calentamientos mayores en algunas regiones, otros menores. Entonces, toda esa variación que hay, incluso al interior de los mismos modelos de circulación general, pues no se incorpora. Normalmente la gente utiliza lo que está disponible en el WorldClim y CHELSA, que son un poquito de modelos de circulación general, y aquí ya permite incorporar todo esto. Y en precipitación es mucho más fuerte el efecto, o sea, cosas como esta, donde va a llover más, por ejemplo, aquí en la zona de Sahara, aquí el otro modelo de circulación dice que se va a secar. Entonces, digamos que al no tener como toda esa gama o esa representación de conocimiento que tenemos, pues no tenemos una visión completa de la incertidumbre, y es limitado para la toma de decisiones. Entonces, aquí nomás es un ejemplo de cómo varían las pérdidas de riqueza a lo largo de los diferentes modelos de circulación general, usando los diferentes grupos taxonómicos, anfibios, reptiles, mamíferos y aves, diferentes algoritmos de ajuste y diferentes escenarios de emisiones, dos escenarios de emisiones, un escenario de emisiones bajo, un escenario de emisiones alto, y ver cómo varía todo eso. Entonces hay que empezar a tomar decisiones con base en toda esa variación como tal. Evaluamos nuestros modelos de acuerdo al algoritmo. Encontramos que los modelos de Random Forest, aprendizaje automático, son los que tienen mejores desempeños, R cuadrado, y los errores cuadráticos medios son más bajos en comparación con los otros. Y en función de las variables incluidas, un modelo que incluya todas las variables que le metimos, o sea, la parte ecológica, evolutiva, la parte geológica, tiene mayor capacidad de desempeño que los modelos parciales o que no incluyen toda esta información, y el error de predicción es mucho más bajo. Y podemos ver, por ejemplo, cuáles son los modelos y en qué parte pues, está cometiendo más errores de predicción, por encima o por abajo. Entonces, eso se puede evaluar con este tipo de herramientas. También ver, por ejemplo, qué tipo de modelo controla mejor los efectos de autocorrelación espacial. Se puede examinar. Y cómo, digamos, al seleccionar un determinado algoritmo, genera un impacto en las proyecciones futuras. Por ejemplo, si vemos los déficits de especies, o sea, la pérdida de especies porcentual, si utilizamos un modelo de Random Forest y lo comparamos con un modelo general linealizado, vemos cómo este modelo tiende a mostrar pérdidas pequeñas en comparación con este. Entonces, hay que tener en cuenta esta incertidumbre dentro de la modelación y cómo
hacer una selección de modelos adecuada. La incertidumbre también de los escenarios en las proyecciones futuras. Aquí tenemos un mapa que muestra, unos mapas que muestran que para cada uno de los modelos de circulación, pues aunque hay similitudes, también hay unas diferencias bastante notables y hay que empezar a pensar en cómo esa incertidumbre se maneja. Estas gráficas simplemente ilustran cómo varían las pérdidas porcentuales a lo largo de la latitud y a través del tiempo. Y aquí tenemos como unos GIF animándose mostrando cómo se van acumulando las pérdidas de especies en la geografía a medida que pasa el tiempo para un escenario de altas emisiones de RCP 8.5 desde el 2005 hasta el 2100. Y vemos para cada uno de los grupos anfibios reptiles muestran patrones distintos. Ese tipo de cosas se pueden hacer. La evaluación de los escenarios de cambio climático abrupto. Ya hemos publicado un trabajo donde, usando modelos de nicho ecológico, vemos, por ejemplo, que los escenarios estos donde se simula un colapso de la corriente del Golfo, es la corriente que lleva agua caliente hacia las zonas templadas y pues evita que haya unos inviernos más fuertes aquí. Si esa corriente se debilita, causa pues lo que se conoce como un tipping point, un desequilibrio en el sistema climático que puede tener consecuencias pues para un montón de sistemas como la agricultura, en la parte de biodiversidad es la primera vez que se había hecho una evaluación y entonces aquí se hace una simulación de estos escenarios y encontramos pues que las contracciones de las áreas, o sea, que tanto se reducen las áreas de las especies, es mucho mayor comparado con un modelo, con un escenario donde ya incluye un debilitamiento de la corriente del Golfo, pero estos escenarios pues ya muestran incluso contracciones por más del 50% en la mayoría de las especies. Y a medida que, bueno, digamos, se acerca un horizonte de tiempo del 2070, se tienden a aparecer, pero siempre tienden a ser más altas en estos escenarios de simulación de hielos. Y apilando los mapas, haciendo esa parte que les mencionaba, podemos ver, por ejemplo, los escenarios de altas emisiones y los escenarios de un colapso de la AMO para un periodo de 2030 al 2070. En 2070 se proyectaría una pérdida porcentual de hasta el 100% de las especies que se modelaron en particular. Esta es una gráfica ilustrando, por ejemplo, la diversidad filogenética, cómo se va perdiendo también con los escenarios. No voy a entrar mucho en detalle aquí para pasar rápido. Y también ver, por ejemplo, el efecto el riesgo de extinción direccionado por cambio climático y cambio climático abrupto, cómo está repercutiendo. Por ejemplo, en este caso, si el riesgo de extinción en la señal filogenética es más baja, nos está diciendo que las especies, independiente de su historia de vida, sus atributos, digamos, geográficos y ecológicos, pues van a tener el mismo impacto que en comparación con un escenario de altas emisiones o incluso las tendencias actuales de extinción que, digamos, están marcadas por este tipo de cosas como la IUCN. Entonces, digamos, ahí hay una cuestión bien interesante. Con estos modelos podemos evaluar de forma simultánea los diferentes grupos y ver dónde coinciden estas pérdidas. Cada grupo muestra como su propia característica idiosincrática. Eso depende pues como de su historia de vida particular de cada grupo, pero se pueden hacer estas evaluaciones. Ahorita estamos trabajando con la simulación de diferentes deshielos de la Groenlandia, de la Antártida, casquetes polares y ver cómo estos diferentes deshielos tienen repercusiones en la biodiversidad. Y esta gráfica ilustra, por ejemplo, el escenario donde se congela, se le agrega, digamos, el colapso de la AMO más fuerte al 2070. Vemos, por ejemplo, las condiciones que podrían ser no análogas, o sea, muy distintas en el pasado con respecto a este periodo, y no encontramos en los últimos 121.000 años que los rojos muestran como esas condiciones no análogas, los colores azules muestran las condiciones que son similares, y vemos completamente el clima completamente distinto a lo que se ha observado en los últimos 121.000 años. Entonces, estos escenarios de clima abrupto están mostrando una tendencia muy distinta a lo que se conoce. Con la parte del protocolo de Montreal también podemos ver, por ejemplo, lo que se podría haber evitado en términos de extinciones de especies. El protocolo de Montreal generó pues una reducción significativa en la temperatura. Si no se hubiera cumplido el protocolo de Montreal,
tendríamos unos incrementos de temperatura mucho más fuertes a futuro, y lo mismo pues eso en términos de riqueza de especies. ¿Cómo se integra este modelo con los escenarios socioeconómicos? Podemos ver, por ejemplo, dónde coinciden los déficits con las tendencias en población, serían estos colores de por acá, donde coinciden. Entonces, esos sitios donde se pierden especies y va a haber donde hay una concentración alta de gente, y pues ahí sabemos que la biodiversidad es importante pues para mantener la salud o el bienestar humano. Entonces se pueden empezar a pensar como en estrategias. También se integra con otros riesgos de extinción que conocemos, por ejemplo los de la IUCN, mapeamos los riesgos de extinción o las probabilidades de riesgo de extinción y vemos dónde coinciden, entonces dónde se podrían estar perdiendo especies por cambio climático, y adicional por las amenazas que ya están enfrentando esos organismos. Entonces, para resumir un poco, la modelación de nuestro emulador pues es de bajo costo computacional, o sea, lo permite el usuario hacer sus escenarios y visualizarlos, y en una computadora normal, espacialmente explícito, es a nivel de celda, se puede agregar a nivel de país o a nivel de regiones o a nivel global, se puede incorporar muchas variables, le da mucha flexibilidad. Tenemos paleoclima, hábitat, tasas de diversificación, tiempo evolutivo. Estamos tratando de incorporar variables de suelo, diversidad de suelos y ese tipo de cosas que son importantes para el número de especies, y los cambios de uso de suelo también, que esos escenarios futuros de cambio de uso de suelo. Se puede evaluar la incertidumbre de forma explícita, usando ya pues los diferentes algoritmos, diferentes particiones de datos, viendo toda la gama de RCPs, ahorita las trayectorias socioeconómicas compartidas, los SCPs, y los diferentes modelos de circulación general que hay disponibles en el CIMIP 5 y CIMIP 6. Estamos trabajando con modelos que incluyen diversidad funcional, modelos de masa corporal, por ejemplo, y de diversidad filogenética. También lo que les mencionaba, se puede hacer riesgos multivariados, entonces calcular, por ejemplo, dónde se pierde ciertos, en términos económicos, dónde va a haber mayor población, dónde hay mayores cambios de uso de suelo, hacer una integración con este tipo de cosas para tener una mirada más completa de impacto de cambio climático. Y bueno, se le permite pues a los usuarios visualizar como impactos, y bueno, es una herramienta que es muy buena para información y para divulgación y ese tipo de cosas. Lo que ya les mencionaba, pues los escenarios ad hoc de política climática. Y bueno, con eso ya termino, y pues no antes sin agradecer al PAPIT a través de un proyecto y proyectos con el PIN, y bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Julián. Muy interesante, muy bonita la presentación. Hay muchas felicitaciones y muchas preguntas. Voy a tratar de hacer 2 bloques de preguntas para tratar de atender la mayoría de preguntas que se hagan. Pues el primer bloque tiene que ver con el tipo de variables que incluyes, variables del suelo que se incluyen en tus modelos. Tú lo mencionaste en una de las últimas diapositivas. Preguntan cuáles son las que se tendrían que considerar. Después, Roberto Escobar pregunta si existe alguna relación entre la topografía y los patrones de biodiversidad. Y Alberto, además de felicitarte, te pregunta si crees que los tipos de suelo podrían afectar directamente a las especies animales. Bueno, en la parte de suelos es algo que estamos apenas explorando. Estamos compilando la información de literatura. Hay unos modelos muy recientes que han hecho para explicar, digamos, la diversidad de especies en montañas, y han utilizado diversidad de suelos, algunas variables. Es difícil conseguir esa información y procesarla también. Entonces, digamos, ahí, por ejemplo, contenido de nitrógeno, cosas como estas que dan como una mayor diversidad de hábitats, podría decirse, o como características que determinan, por ejemplo, la composición de plantas. Entonces, los suelos están relacionados pues con la diversidad vegetal, y esa diversidad vegetal repercute también en cuántos animales podrían estar ahí ocurriendo. Entonces, como proxy de los suelos, pues uno podría decir diversidad vegetal,
pero es mejor, digamos, meter directamente pues esas variables. Entonces apenas estamos como procesando esa información, todavía no hemos probado con nada, solo como apenas revisando de dónde está la información y tratando de acoplarla como a la escala pues de trabajo. La parte de topografía sí es muy importante. Tenemos trabajos que muestran que las especies han diversificado en zonas más complejas topográficamente, o sea, o sea, un ambiente más quebrado en términos de topografía genera más condiciones climáticas y eso permite que haya más diversidad. Entonces, sí es clave la topografía. Los modelos que hemos visto previos y que estaban publicados no incorporan sino solo variables climáticas o derivadas de la temperatura y precipitación, como son variables bioclimáticas, y no incorporan, por ejemplo, estas variables de topografía, complejidad topográfica, digamos, la cantidad de vegetación que hay, o incluso la cuestión de en términos de productividad primaria. Entonces, esos modelos, digamos, cuando uno le mete esas variables como más finas o que digamos, están relacionadas con unos procesos como más finos, los modelos mejoran su capacidad predictiva. Y es clave incorporar pues la parte histórica, la parte de diversificación y tiempo evolutivo y todo eso. Entonces, al incorporar como eso, como la parte de paleoclima y todo eso, los modelos como que sí logran hacer mejores predicciones. De acuerdo, muchas gracias. Va un segundo bloque y tiene que ver con el modelo que usas. Pregunta Patricio Marcelo. Dice, muchas felicidades, es una herramienta grandiosa. ¿Es posible adquirir la licencia para la simulación? Bueno, ahorita estamos trabajando en el desarrollo visual de la herramienta de cómputo, o sea, la programación como tal va a estar disponible al público. Ahí les recomiendo échenle el ojo a la página del PINC. Ahí está, por ejemplo, el emulador de clima, que es como es nuclear al modelo de biodiversidad, y apenas esté listo el modelo de biodiversidad, pues lo vamos a comunicar. La idea es tenerlo listo para septiembre, con la COP que viene. Entonces vamos a ver si, yo creo que sí alcanzamos. Entonces va a estar libre al público y la modelación pues va a estar, o sea, como la lógica pues detrás de la modelación va a estar en el artículo que se va a publicar. Entonces, pues lo vamos a mandar como un preprint, yo creo, y luego mientras está todo el proceso, porque si no se va a demorar un montón entre la revisión y todo eso. Pero sí va a estar abierto, o sea, va a ser una herramienta de visualización y la parte como digamos, el esquema conceptual va a estar disponible, pues. De acuerdo. Bueno, las siguientes preguntas, seguimos con el modelo. La primera es, ¿la modelación de nicho ecológico se está usando para el diseño de políticas de conservación? Y además la misma persona, Clemente, pregunta, ¿qué puede suceder con la biodiversidad de México en escenarios de segunda o cuarta elevación de la temperatura? Bueno, en México hay una cosa bien interesante que a pesar de que se ha trabajado bastante, todavía no tenemos mucha información acerca de la biodiversidad como tal, en términos generales. Entonces, se han hecho algunos escenarios, pero con los modelos más viejos. Como mencionaba, había unos que son los A1 y A3 y todo esto, y no hay algo así como más actualizado. Entonces, ahí estamos como quedando debiendo lo que podría pasar. Pero digamos, con estos modelos globales uno se da cuenta que México es un país que es una transición, ¿no?, entre la zona templada y la zona tropical y alberga una diversidad importante. Y entonces las especies tropicales son las que van a estar más en riesgo de extinción y por ese lado pues ya tenemos unas proyecciones. O sea, habría que simplemente hacer los cálculos de cuánto sería por país y ese tipo de cosas. Pero digamos que ya con este tipo de modelos podemos aterrizar eso a escala nacional bien y documentarlo. La idea es, digamos, para esta comunicación o, digamos, para septiembre tener como una idea, pues, en términos de país por grupo taxonómico, al menos estos 4 grupos taxonómicos, cómo podría ser las pérdidas
en términos de los diferentes grados de calentamiento. De acuerdo, y ahora que te escucho, tú mencionas muy claras las diferencias que encuentras en biodiversidad en función de las variaciones de clima, de tipo de clima en el país. Yo creo, Julián, que si tratamos de aterrizarlo al suelo, retomando un poco la primera pregunta que te hacían, tipo de suelo, biodiversidad, podemos asociarlo así, o sea, tipo de clima, topografía, que ya lo mencionaste, pudiera llevarnos a tipo de suelo y entonces, pues, trabajar en ese sentido, ¿no? Creo que, o sea, te escucho y me hace mucho sentido relacionarlo a un tipo, a un paquete de características particulares de suelos, por ejemplo. Entonces, Ajá, bueno, sí. quería mencionarlo. Hay otro comentario, pregunta de Gabriela Mendoza. Muchísimas felicidades, Julián. Mucho Hola, trabajo en Gaby. producción, estoy de acuerdo, mucho trabajo. Ella te dice si nos podrías compartir algún ejemplo de cómo esta herramienta que nos estás compartiendo podría apoyar en la toma de decisiones para mitigar el cambio climático. Bueno, esta pregunta es bien interesante. Digamos, todo lo que tenemos ahora es con lo del CEMIP 5. Entonces tenemos que actualizar todo esto al CEMIP 6, son los nuevos modelos. Y todavía, pues, digamos, nos falta esa parte. Entonces, digamos, todavía no está listo por ese lado. Entonces, sí nos falta meterle, o sea, armonizar todos los datos del CEMIP 6 y generar, pues, las corridas y todo eso. Así que se va a demorar un poco. Digamos que ya sería para el otro año tener listo eso para empezar a decir, bajo este escenario de política de, no sé, de mitigación, tendríamos podríamos perder menos especies, o sea, empezar como a hacer recomendaciones. Hasta ahora, digamos, solo tenemos la parte de visualización y la proyección como tal. Entonces no hemos llegado como hasta ese nivel. Y si nos falta esa actualización que sí es clave ya, pues, o sea, ya no podemos estar usando los modelos de CEMIP 5. De acuerdo. Sí, pues me parece que son todas las preguntas. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron. Coincido en que estuvo muy interesante tu presentación, muy ilustrativa. Y no sé si quieras comentar algo más, Julián, para cerrar. No, muchas gracias a ustedes por la atención, por estarse aquí hasta la 1:10 y por las preguntas y pues cualquier duda, ahí está mi correo electrónico y podemos conversar a detalle. Lástima que no alcanzó el tiempo para detallar algunas cosas, pero bueno, espero que les haya gustado y muchas gracias a Blanca también por la invitación y a participar en estos seminarios y ojalá sí, podamos colaborar para hacer como esta interacción con la parte de suelos más a detalle. Sí, completamente de acuerdo, Julián. Este tipo de espacios es lo que hará que empecemos a trabajar juntos, empezar a ver, hacernos preguntas, las mismas preguntas con los diferentes enfoques y sumando de forma interdisciplinaria. Entonces, completamente de acuerdo. Aprendí mucho. Creo que en una segunda charla podemos empezar ya a tejer algo más concreto. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a todos y los invito a reunirnos el próximo jueves, donde hablaremos sobre la importancia del suelo y su conservación en la adaptación al cambio climático. Entonces, pues muchas gracias y nos vemos el próximo jueves.